Cuando Valeria, de apenas 10 años, susurró una sola palabra por accidente al contestar un teléfono que nunca debió haber tocado en la oficina más lujosa de la Ciudad de México, no tenía idea de que estaba a punto de desatar un cataclismo. Esa palabra, nacida de la inocencia y el miedo, no solo salvaría a su madre de la más profunda humillación, sino que también rescataría una fortuna de $100 millones de las garras de la traición, y lo más increíble de todo, demolería hasta los cimientos el alma de Julián Armendáriz, el hombre más despiadado de México, obligándolo a reconstruirse desde las cenizas de su propia arrogancia. Esta no es la historia de un rescate financiero, es la historia de cómo la dignidad de una madre, defendida por su hija, se convirtió en el arma que derrumbó un imperio de crueldad para forjar uno de propósito. Julián Armendáriz contemplaba la Ciudad de México desde el piso 55 de la Torre Mayor, en el Paseo de la Reforma, no con la admiración de un ciudadano, sino con el desdén de un emperador observando un dominio que consideraba suyo por derecho. A sus 54 años, había transformado la respetable empresa constructora de su padre en un monstruo corporativo, una bestia insaciable que devoraba competidores, desalojaba familias y corrompía voluntades con la misma eficiencia fría y calculadora. Su fortuna personal, estimada en más de $5.000 millones, era menos una medida de su éxito y más un arsenal que utilizaba para imponer su voluntad sobre un mundo que despreciaba profundamente. Cada edificio que se alzaba bajo su firma era un monumento a su poder, y cada vida que aplastaba en el proceso era simplemente un daño colateral insignificante. Su oficina era un santuario obsceno a su propio ego. Las paredes no estaban pintadas, sino revestidas de mármol negro traído directamente de canteras italianas, con vetas que parecían relámpagos congelados en una noche perpetua. El escritorio, una pieza monolítica de granito pulido, era tan grande que parecía más una plataforma de sacrificios que un mueble de trabajo. Sobre él no había fotos familiares, solo un halcón de bronce con las alas desplegadas, listo para cazar, una metáfora nada sutil de su filosofía empresarial. La vista panorámica de 360 grados le permitía ver la ciudad como una maqueta, un recordatorio constante de que él estaba por encima de la masa anónima que se arrastraba por las calles como un enjambre de insectos. No había llegado a esa cima siendo un hombre bueno. Julián se enorgullecía de su apodo en los círculos financieros, el tiburón de Polanco, un título ganado a pulso a través de décadas de adquisiciones hostiles, de estrategias legales tan retorcidas que sus propios abogados a veces sentían un escalofrío. Había perfeccionado el arte de encontrar la debilidad de sus oponentes, ya fuera una indiscreción personal o una vulnerabilidad financiera, y la explotaba sin piedad hasta que sus rivales se arrodillaban, entregándole sus sueños y sus empresas por una fracción de su valor. Para Julián, los negocios no eran una competencia, eran una guerra de aniquilación. Su crueldad, sin embargo, no se limitaba a las salas de juntas. Encontraba un placer perverso y sádico en el ejercicio de su poder sobre los que consideraba inferiores, y nadie era más inferior a sus ojos que el personal de servicio. Los meseros, los chóferes, los jardineros y sobre todo el personal de limpieza eran para él sujetos de un experimento social constante. Le fascinaba probar los límites de su dignidad, ver hasta qué punto podía empujarlos antes de que se quebraran, todo para confirmar su teoría personal de que la pobreza era una falla genética, una debilidad inherente que merecía ser explotada y despreciada. Mariana Ríos, de 39 años, se ajustó el guante de látex con manos que ya no recordaban lo que era la suavidad. La piel,
agrietada y curtida por años de contacto con productos químicos, contaba la historia de su vida. Una batalla diaria por la supervivencia desde que su esposo, un obrero de la construcción, cayera de un andamio en una de las obras de Armendáriz Inc. La compensación prometida se perdió en un laberinto de burocracia y excusas legales, dejándola sola con su hija Valeria y una determinación de acero forjada en el dolor. Cada día, Mariana se enfrentaba a la ciudad con la dignidad silenciosa de una guerrera, trabajando en 3 empleos de limpieza distintos para mantener un techo sobre sus cabezas. Su hija Valeria, de 10 años, era el centro de su universo. Una niña de ojos grandes y curiosos que poseía una inteligencia que brillaba incluso a través de la tela gastada de su uniforme escolar. Valeria no tenía las distracciones de otros niños. Sus juguetes eran los libros de segunda mano que su madre encontraba en los mercados de pulgas, y sus tardes las pasaba en rincones silenciosos de los edificios que Mariana limpiaba, haciendo sus deberes sobre una mochila remendada, mientras su madre fregaba los pisos de oficinas opulentas. Mariana no tenía dinero para una guardería, así que Valeria se había convertido en una espectadora silenciosa del mundo de los ricos, observando todo con una atención que a menudo incomodaba a los adultos. Esa tarde, el intercomunicador del escritorio de Julián, una pieza de platino y obsidiana, sonó con un zumbido discreto. La voz de su asistente sonó, teñida de ese miedo reverencial que él tanto disfrutaba inspirar. «Señor Armendáriz, la señora Ríos está aquí para la limpieza de emergencia que solicitó». Una sonrisa delgada, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en el rostro de Julián. «Perfecto, hágala subir y asegúrese de que traiga a su cría con ella. Hoy tengo ganas de impartir una lección de economía práctica». La emergencia era una farsa, un escenario meticulosamente planeado por Julián para su entretenimiento personal. El plan de Julián era de una simplicidad brutal. Durante la última semana, había estado negociando el acuerdo más grande de su carrera, una fusión de $100 millones con un conglomerado tecnológico japonés, liderado por el astuto Kenji Tanaka. Los documentos finales, un complejo entramado de cláusulas, apéndices financieros y protocolos de transferencia, estaban estratégicamente desordenados sobre su escritorio. Su objetivo era utilizar la complejidad de esos papeles para demostrarle a Mariana, frente a su hija, la abismal diferencia intelectual que, según él, separaba a su clase de la de ellos. Quería que la niña viera a su madre como una criatura simple, incapaz de comprender el mundo de los verdaderos titanes. Las puertas de cristal ahumado se abrieron sin hacer ruido. Mariana entró empujando su carrito de limpieza, ese compañero fiel que rechinaba suavemente sobre el mármol impoluto. Su uniforme azul estaba impecable, un pequeño acto de rebelión y autorrespeto en un mundo que intentaba mancharla constantemente. Detrás de ella, con su mochila a la espalda, entró Valeria. A diferencia de su madre, que mantenía la vista baja por costumbre y precaución, los ojos de Valeria recorrieron la oficina con una curiosidad analítica que aterrizó directamente en Julián, desafiando, sin saberlo, su expectativa de sumisión automática. Ese simple acto, esa mirada directa, encendió una chispa de irritación en el magnate. «Mariana», pronunció Julián su nombre como si fuera una palabra sucia, levantándose de su silla con una lentitud teatral y amenazante. «Espero que comprenda la naturaleza delicada del trabajo de hoy. En esta oficina se toman decisiones que afectan el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Una sola hora de mi tiempo vale más de lo que usted y su familia podrían ganar en 100 vidas de servidumbre». Se acercó a ellas, cada paso calculado para maximizar la intimidación,
disfrutando del destello de miedo que vio en los ojos de Mariana mientras ella apretaba el mango de su carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. En este escritorio, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador pero audible, hay documentos que valen $100 millones. 100 millones. Hizo una pausa dramática mirando de la madre a la hija. ¿Puede su mente, en su simplicidad, siquiera empezar a procesar lo que esa cifra significa? Es una cantidad de dinero que podría comprar el barrio entero donde ustedes viven, demolerlo y convertirlo en un estacionamiento sin que yo siquiera lo notara en mi estado de cuenta. La humillación era su arte, y hoy se sentía como un maestro inspirado, pintando su obra maestra de crueldad sobre el lienzo de la dignidad de esta pobre mujer. Mariana asintió rápidamente, un movimiento corto y nervioso. Sí, señor Armendáriz, tendré muchísimo cuidado. No tocaré absolutamente nada que no deba. Su voz fue apenas un murmullo, ahogada por la opulencia y la malevolencia del lugar. Julián soltó una carcajada seca y sin alegría. Oh, no. No es que no deba tocar nada, es que no podría aunque quisiera. Su cerebro no está diseñado para decodificar esta información. Es como pedirle a una hormiga que entienda la arquitectura de este edificio. Simplemente no tiene la capacidad. Se giró hacia Valeria, fijando su mirada fría en ella. Mira atentamente, niña. Esto es el poder real, no el trabajo de tu madre, que consiste en limpiar la suciedad que gente como yo deja atrás. Esperaba ver en Valeria la misma mirada de terror y sumisión que veía en su madre, pero en lugar de eso, encontró una expresión de concentración. La niña no lo miraba a él, sino a los documentos sobre el escritorio. Su ceño estaba ligeramente fruncido, no de miedo, sino de análisis. Era como si estuviera intentando leer los encabezados, descifrar los logotipos de las corporaciones. Esta inesperada falta de intimidación enfureció a Julián. La audacia de la cría de no sentirse aplastada por su magnificencia era un insulto que no podía tolerar. Su plan no estaba funcionando como esperaba. La niña no se estaba encogiendo, estaba observando. De hecho, continuó Julián, su voz volviéndose más afilada, la existencia de tu madre es tan intrascendente que probablemente ni siquiera entiende la mitad de las palabras que estoy usando. Personas como ustedes nacieron para servir. Es la ley natural de la cadena alimenticia. Yo soy el depredador en la cima y ustedes son el plancton. Existen para alimentar a seres superiores. Caminó alrededor de ellas como un tiburón rodeando a su presa, saboreando el momento. Se detuvo frente a Valeria, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. ¿Tienes algo que decir, pequeña rata de barrio? ¿O te vas a quedar ahí parada como un mueble inútil, igual que tu madre? El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una tensión que parecía absorber todo el aire de la oficina. Mariana sintió que su corazón se detenía. Había presenciado las explosiones de ira de Julián antes. Había visto a ejecutivos de alto nivel, hombres con salarios de 7 cifras, salir de esa oficina pálidos y temblando, verbalmente desmembrados. Nadie, absolutamente nadie, desafiaba a Julián Armendáriz sin enfrentar consecuencias catastróficas. Deseó con todas sus fuerzas que Valeria se quedara en silencio, que bajara la mirada, que se hiciera invisible, pero Valeria no era su madre, aún no había aprendido a encogerse para sobrevivir. Mi mamá no es un mueble inútil. La voz de Valeria, aunque suave, resonó en la oficina con la claridad de una campana de cristal. No, había desafío en su tono, solo una declaración de hecho, una corrección a una afirmación incorrecta. El mundo pareció detenerse. Julián se enderezó lentamente, como si le hubieran dado una bofetada. En sus 54 años de vida,
En 3 décadas de dominio empresarial, nunca, ni una sola vez, había sido corregido de esa manera, y mucho menos por la hija de una empleada de limpieza. La sorpresa inicial dio paso a una oleada de furia tan pura y volcánica que sintió la sangre hervir en sus venas. Su rostro, normalmente bronceado artificialmente, pasó del rojo al púrpura. Sus manos, siempre firmes y controladas, comenzaron a temblar. No era miedo, era la furia de un dios cuyo altar acababa de ser profanado por un infiel. ¿Qué acabas de decir?, siseó, cada palabra goteando veneno. Se acercó a Valeria de nuevo, esta vez con una intención física palpable, su enorme figura proyectando una sombra sobre la pequeña niña. Pero Valeria no retrocedió. Mantuvo su posición, sus ojos verdes, fijos en los de él, sin parpadear. Dije que mi mamá no es inútil. Trabaja más duro que nadie que yo conozca. Usted tiene mucho dinero, pero eso no lo hace mejor persona que ella. La declaración fue como una bala. No solo desafiaba su autoridad, sino el pilar fundamental de su identidad. Julián había construido toda su vida sobre la premisa de que la riqueza era sinónimo de superioridad moral, intelectual y genética, que el dinero era la prueba irrefutable del valor de un ser humano. Y esta niña, esta insignificante criatura de un barrio pobre, acababa de demoler esa creencia con una simplicidad devastadora. Pequeña, insolente, rugió, y su voz fue tan potente que una delicada escultura de cristal en un estante cercano vibró peligrosamente. Voy a enseñarte cuál es el lugar de las sabandijas como tú en este mundo. Furioso, se giró bruscamente hacia su escritorio para tomar el teléfono. Su intención era llamar a seguridad, no solo para que las echaran del edificio, sino para ponerlas en una lista negra. Se aseguraría de que Mariana Ríos nunca más encontrara trabajo en la Ciudad de México. Destruiría sus vidas por completo, pero en su rabia ciega su movimiento fue torpe y descontrolado. No se dio cuenta de que su zapato de piel italiana de $2,000 se había enredado con una de las ruedas del carrito de limpieza de Mariana, que ella había dejado a su lado como un escudo protector. El tirón fue violento. Julián tropezó, perdiendo el equilibrio como un borracho. En un intento desesperado por no caer, por no sufrir la humillación final de derrumbarse frente a ellas, se abalanzó hacia su escritorio para apoyarse. Pero el impulso era demasiado fuerte. Sus manos no encontraron apoyo. En su lugar, barrieron la superficie de granito como una guadaña. Los documentos de la fusión de $100 millones, el acuerdo más importante de su vida, salieron volando por la oficina como confeti en un desfile macabro. Páginas con firmas, sellos y cláusulas millonarias se esparcieron por el suelo de mármol. «Mira lo que has provocado, estúpida», le gritó a Mariana, aunque la culpa era enteramente suya. Su dignidad ejecutiva se hizo añicos mientras caía de rodillas, gateando frenéticamente por el suelo para recoger los papeles. Su traje a medida se arrugaba, su corbata de seda se arrastraba por el piso. La imagen de poder que había cultivado durante décadas se disolvió en una escena patética. El gran tiburón de Polanco, arrastrándose como un animal herido. Fue en ese preciso instante de caos, de humillación absoluta y total, que el teléfono de su oficina comenzó a sonar, con una insistencia aguda y penetrante, como una sirena anunciando que el verdadero desastre apenas estaba por comenzar. El timbre del teléfono era implacable, una cuchilla sónica que cortaba el aire tenso de la oficina mientras Julián Armendáriz seguía a 4 patas, su figura antes imponente, ahora reducida a una caricatura de desesperación. Recogía los documentos, dispersos con la torpeza de un hombre cuya alma había sido desalojada de su cuerpo. Su traje, que costaba más que el coche de Mariana, estaba ahora manchado de polvo y arrugado sin remedio. Su peinado, una obra de arte de $500,
parecía un nido abandonado. La ironía de la situación era tan densa que casi se podía saborear. El hombre que se creía un dios se arrastraba por el suelo que Mariana debía limpiar. «¡Conteste ese maldito teléfono!», rugió desde el suelo, su voz distorsionada por la humillación. Se dirigió a Mariana sin siquiera mirarla, como si le hablara a un objeto. «Y dígales que estoy en medio de una crisis existencialmente más importante que sus estúpidas llamadas». La orden fue un latigazo. Mariana miró el aparato telefónico como si fuera una serpiente venenosa. En los 5 años que llevaba trabajando en ese edificio, había limpiado alrededor de ese teléfono cientos de veces, puliendo su superficie hasta que reflejaba la opulencia del lugar, pero nunca, ni en sus sueños más extraños, había imaginado tener que contestarlo. Sus manos temblaban incontrolablemente. Acercarse a ese escritorio era como entrar en el Sancta Sanctorum de un templo profano. No conocía el protocolo, las frases correctas, la etiqueta que se esperaba de alguien que respondiera en nombre de Armendáriz Inc. El miedo a decir algo equivocado, a cometer un error que pudiera costarle no solo este empleo, sino todos los futuros, la paralizó. El teléfono seguía sonando, cada timbrazo más urgente que el anterior, como si la persona al otro lado del mundo pudiera sentir el caos que se desarrollaba en esa oficina. Extendió una mano temblorosa, pero la retiró al instante, vencida por el pánico. «Mamá», dijo Valeria con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria del ambiente. «Yo puedo contestar si quieres». Su voz era un ancla en medio de la tormenta. Antes de que Mariana pudiera responder, Julián aulló desde un rincón donde había logrado acorralar una sección del contrato. «Que alguien conteste ese teléfono antes de que la poca cordura que me queda se evapore y los despida a todos». Su dignidad estaba tan destrozada que su amenaza sonó más patética que intimidante. Mariana miró a su hija, una mezcla de terror y gratitud en sus ojos. Valeria siempre había sido así, una vieja alma en un cuerpo de niña, obligada a madurar a la velocidad de la luz por las circunstancias. Con un movimiento que le costó un esfuerzo sobrehumano, Mariana levantó el pesado auricular y se lo pasó a su hija. Valeria lo tomó con una serenidad que dejó a su madre asombrada. Se aclaró la garganta y con una voz sorprendentemente profesional y clara para una niña de 10 años vestida con ropa de segunda mano, dijo: «Oficina del señor Armendáriz, buenos días». La frase, tan simple y correcta, resonó en la oficina como un veredicto. Por un instante, el caos pareció detenerse, suspendido por la compostura de una niña. «¡Ah, finalmente!», exclamó una voz al otro lado de la línea. Hablaba un español impecable, pero con un marcado acento japonés. «Habla Kenji Tanaka, presidente de Tanaka Corp. Llevo 20 minutos intentando comunicarme con el señor Armendáriz. Tenemos un problema de urgencia extrema». Valeria miró a Julián, que ahora estaba intentando alisar torpemente los documentos arrugados sobre el suelo, murmurando una letanía de maldiciones. «Un momento, por favor, señor Tanaka», respondió Valeria, con una cortesía que habría hecho sentir orgullosa a cualquier asistente ejecutiva. «El señor Armendáriz está revisando unos documentos importantes en este momento». «Perfecto. Eso es exactamente lo que necesito que haga», dijo Tanaka, y Valeria pudo sentir la tensión genuina en su voz. «Escuche, señorita, tengo una situación muy delicada aquí en Tokio. Hace apenas 5 minutos recibí una llamada muy extraña de un hombre que decía representar al señor Armendáriz, pero algo en su tono, en su prisa, no me pareció correcto. Me dio un protocolo de emergencia que no reconozco». Valeria sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, a los papeles esparcidos, al hombre poderoso reducido a una figura humillada, y supo que estaba en el centro de algo mucho más grande que una simple llamada.
¿Qué tipo de protocolo, señor?, preguntó Valeria, su mente infantil, trabajando a una velocidad vertiginosa, conectando piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Un hombre con acento americano me llamó. Dijo que, debido a una auditoría fiscal sorpresa en México, había un cambio de último minuto en los detalles bancarios para la transferencia de los $100 millones. Afirmó que era un procedimiento de contingencia estándar de Armendáriz Inc. para proteger el capital. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Aunque solo tenía 10 años, la palabra auditoría sorpresa, combinada con cambio de banco, le sonaba a las tramas de las películas que a veces veía. Dijo que necesitábamos transferir el dinero a una cuenta diferente, una cuenta de fideicomiso en las Islas Caimán, en lugar de la cuenta original en BBVA México. Me dio un número de cuenta y una clave de autorización verbal que supuestamente solo el señor Armendáriz y yo conoceríamos, continuó Tanaka. Valeria vio uno de los documentos caídos cerca de sus pies. Era la página del anexo financiero con los detalles bancarios. Sus ojos escanearon rápidamente las líneas de texto. Efectivamente, la cuenta designada era del banco BBVA en México. No había mención alguna de las Islas Caimán. ¿Y usted qué le dijo?, preguntó Valeria, manteniendo su voz asombrosamente calmada a pesar de la alarma que crecía en su interior como una marea. Le dije que, por protocolo de mi empresa, cualquier cambio de esa magnitud requería una confirmación verbal directa del propio señor Armendáriz, o una confirmación por escrito a través de nuestros canales encriptados. Por eso estoy llamando. Necesito que Julián me confirme personalmente si autorizó este cambio, porque francamente huele a fraude a 1 kilómetro de distancia. Me dio una clave verbal. El águila vuela a medianoche. ¿Le suena familiar? Valeria se quedó helada. Esa frase. Hacía un momento, mientras Julián gateaba y maldecía, había estado murmurando para sí mismo, frustrado. Y entre sus maldiciones, Valeria le oyó decir algo a su asistente por el intercomunicador que se había quedado abierto en medio del caos. Dile a Ricardo que se prepare, que el águila vuela a medianoche. Ricardo Morales, el director de operaciones de Julián, un hombre con una sonrisa siempre demasiado amplia y ojos que nunca sonreían. Lo había visto un par de veces al esperar a su madre. La conexión fue instantánea, una descarga eléctrica en su cerebro. No era un extraño, era alguien de dentro. Señor Tanaka, dijo Valeria, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. Según los documentos oficiales que tengo frente a mí, la única cuenta bancaria autorizada está en México. No hay ninguna mención de las Islas Caimán, ni de ningún protocolo de auditoría fiscal. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. Cuando Tanaka habló de nuevo, su voz era grave. Niña, ¿estás absolutamente segura de lo que estás leyendo? Estamos hablando de $100 millones. Un error aquí sería catastrófico. Estoy muy segura, señor, respondió Valeria con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. Mientras esta conversación crucial se desarrollaba, Julián finalmente había logrado ponerse de pie, con los brazos llenos de papeles arrugados y la dignidad hecha jirones. Se acercó furioso hacia Valeria con la intención de arrebatarle el teléfono. «Dame ese teléfono ahora mismo. Una mocosa como tú no tiene derecho a hablar en nombre de mi empresa». Su voz fue un rugido, pero Tanaka, al otro lado del mundo, lo escuchó. Ignorando por completo la interrupción de Julián, Tanaka continuó hablando directamente con Valeria, reconociendo instintivamente dónde residía la verdadera competencia en esa habitación. «Niña, no sé quién eres, pero acabas de salvar a mi empresa y a la del señor Armendáriz de una estafa masiva. Si hubiéramos transferido esos $100 millones a esa cuenta falsa,
El dinero se habría desvanecido para siempre. Quienquiera que haya organizado esto conocía nuestros protocolos y nuestros tiempos a la perfección. Debe ser alguien de adentro. La palabra estafa golpeó a Julián como un mazo. Se detuvo en seco, su furia evaporándose y siendo reemplazada por un shock helado. Miró a Valeria, luego al teléfono, su cerebro tratando de procesar la nueva y horrible realidad. Valeria le pasó el teléfono a Julián. Él lo tomó con manos que ahora temblaban por una razón completamente diferente, el terror puro. Su rostro había perdido todo color, pasando del púrpura de la ira al blanco ceroso del pánico. «Kenji, ¿qué es esto de una estafa?», preguntó Julián, su voz despojada de toda arrogancia, ahora frágil y vulnerable. «Julián, mi amigo», respondió Tanaka, «alguien de tu organización, alguien que conoce la frase clave, el águila vuela a medianoche». Intentó desviar la transferencia. «Si no fuera por esta niña increíblemente inteligente que contestó tu teléfono, ahora mismo estaríamos $100 millones más pobres». El color desapareció por completo del rostro de Julián. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caer. La magnitud de lo que había estado a punto de suceder lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. $100 millones, el negocio de su vida, su reputación, todo a punto de ser aniquilado. Y el arquitecto de la traición era alguien de su círculo íntimo, alguien que conocía sus frases clave. Ricardo. El pensamiento lo atravesó como un cuchillo de hielo. Ricardo Morales, su hombre de confianza durante 15 años. «Ricardo», susurró Julián al teléfono, la revelación ahogándolo. Tanaka entendió al instante. «Lo siento mucho, Julián, pero tienes un traidor en tu nido. Y lo importante es que no caímos en la trampa, y no caímos gracias a ella». Julián levantó la vista y miró a Valeria. Realmente la miró por primera vez. No vio a una cría o a una rata de barrio. Vio a la única persona en esa torre de cristal, quizás en toda la ciudad, que había demostrado tener la inteligencia, la calma y la integridad para salvar su imperio. La persona a la que había dedicado los últimos 30 minutos a humillar y destruir. Las palabras de Tanaka resonaron en el silencio de la oficina. Esa niña tiene un instinto para detectar fraudes que es excepcional. Su profesionalismo y su capacidad para conectar información bajo presión me ha impresionado más que cualquiera de tus directores en años. Cada palabra era una bofetada para Julián. Había llamado inútil a la madre de la niña que había evitado su ruina financiera. Había intentado demostrar su superioridad frente a las dos personas que, irónicamente, habían resultado ser sus salvadoras. El silencio se volvió insoportable, lleno del peso de su propia y monumental estupidez. Colgó lentamente el teléfono, el auricular resbalando de su mano sudorosa. Se quedó de pie en medio de su opulenta oficina, rodeado por los documentos que representaban su futuro salvado. Miró a Mariana, que lo observaba con una mezcla de miedo y orgullo maternal. Luego miró a Valeria, cuyos ojos verdes lo estudiaban con una expresión que no podía descifrar. Una expresión que no era en triunfo, sino de una profunda y antigua sabiduría. Por primera vez en su vida, Julián Armendáriz, el tiburón de Polanco, el emperador de la construcción, se encontró completamente sin palabras, enfrentando la verdad más devastadora de su existencia. Había estado absoluta, total e irrevocablemente equivocado. Sobre todo, el silencio que siguió a la revelación fue tan profundo que parecía tener peso físico, una presión que aplastaba los hombros de Julián Armendáriz. Permaneció inmóvil junto a su escritorio de granito, con la mirada perdida en el suelo de mármol donde minutos antes había estado gateando. La adrenalina de la crisis había pasado, dejando tras de sí un vacío helado lleno de vergüenza. Las palabras de Kenji Tanaka seguían resonando en su mente.
Si no fuera por esta niña. Cada repetición de esa frase era un martillazo en el clavo de su arrogancia, clavándolo más y más profundo en la humillación. Su mundo, construido sobre la certeza de su propia superioridad, se había derrumbado en menos de 10 minutos. Mariana, que había permanecido como una estatua de sal durante toda la crisis, finalmente se atrevió a hablar. Su voz, aunque todavía temblorosa, había perdido el filo del terror y ahora sonaba simplemente confundida. «Señor Armendáriz, ¿quiere que continuemos con la limpieza?» La pregunta, tan mundana, tan fuera de lugar en el contexto de la catástrofe evitada, sonó completamente absurda. Aquí estaba la madre de la niña, que acababa de salvar su imperio, preguntando si podía seguir fregando sus suelos. La disonancia de la situación fue tan brutal que Julián sintió una oleada de náuseas. «No», dijo suavemente, su voz apenas un susurro ronco. «No, no quiero que limpie nada». Por primera vez en 5 años, Mariana levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Su rostro, una máscara de desconcierto. La respuesta era tan inesperada, tan contraria a la naturaleza del hombre que conocía, que por un momento pensó que no había oído bien. Julián luchó por encontrar las siguientes palabras. Eran palabras extrañas, ajenas a su vocabulario, como si intentara hablar un idioma extranjero que nunca había estudiado. Finalmente las forzó a salir. Quiero disculparme». Las palabras quedaron flotando en el aire de la oficina como si fueran de plomo. «Disculparme». Julián Armendáriz, el hombre que consideraba las disculpas como una admisión de debilidad inaceptable, el hombre que había construido un imperio sobre la base de nunca retroceder, nunca ceder, nunca admitir un error, acababa de pronunciar la palabra prohibida. Rebeca parpadeó varias veces, genuinamente preocupada. «Señor Armendáriz», tartamudeó. «¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita que llame a un médico?» Su reacción fue tan genuina que, en otras circunstancias, habría sido cómica. Era más fácil para ella creer que él estaba sufriendo un derrame cerebral a que estuviera ofreciendo una disculpa sincera. Julián se pasó una mano temblorosa por el cabello, deshaciendo por completo el peinado perfecto. Se miró las manos, las mismas manos que firmaban cheques de millones de dólares, y las vio temblar. Por primera vez en décadas, se sintió completamente despojado de su armadura. «No, Mariana, no me siento bien», respondió con una honestidad brutal que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Me siento como el imbécil más grande y arrogante que jamás ha caminado sobre la faz de la tierra». Se giró hacia Valeria, que lo observaba todo con esa calma, imperturbable que ahora le parecía casi sobrenatural. «Tú», dijo, su voz quebrándose. Se acercó lentamente a la niña, no como un depredador, sino como un penitente, y entonces hizo algo que nunca había hecho ante nadie en su vida adulta. Se arrodilló. Dobló sus rodillas hasta que sus ojos quedaron al mismo nivel que los de Valeria. La acción fue tan impactante que Mariana ahogó un grito. El emperador se arrodillaba ante la hija de la limpiadora. «Hace menos de 1 hora te llamé rata de barrio. Te dije que tu madre era inútil. Te traté como si fueras basura». Sus ojos, normalmente fríos como el acero, se llenaron de lágrimas. «Y mientras yo hacía eso, tú tenías la inteligencia y la integridad que se necesitaban para salvarme. Habilidades que yo no tengo. Habilidades que ninguno de mis ejecutivos de élite, con sus títulos de Harvard y Yale, ha demostrado tener». Valeria lo estudió en silencio por un momento, procesando la escena. Su respuesta no fue de triunfo ni de rencor. Fue una pregunta simple, directa, pero que cortó a Julián más profundo que cualquier acusación. «¿Por qué nos trataba así, señor?» La pregunta lo desarmó por completo. Durante décadas se había escudado en justificaciones elaboradas, la supervivencia del más apto, la superioridad genética, la dureza necesaria de los negocios.
pero frente a la mirada honesta de una niña de 10 años que acababa de salvarlo de sí mismo, todas esas excusas se desmoronaron como arena. Porque Julián luchó con la verdad, una verdad que había mantenido enterrada bajo capas de riqueza y poder durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Porque tenía miedo. La confesión salió de él como un veneno largo tiempo contenido. ¿Miedo de qué?, preguntó Valeria, su curiosidad genuina. Miedo de descubrir que no era tan especial como creía. Miedo de que mi dinero fuera lo único que me hacía importante. Miedo de que si trataba a las personas como iguales, descubriría que muchas de ellas, como tú, madre, eran mejores, más fuertes y más decentes que yo. El silencio que siguió fue la calma después de la tormenta, un espacio donde la verdad finalmente podía respirar. ¿Y tenía razón en tener miedo?, preguntó Valeria con la misma calma analítica. La pregunta era devastadora, era la auditoría final de su alma y no podía mentir. Sí, admitió finalmente, la palabra rasgándole la garganta. Tenía toda la razón. Tú acabas de demostrarlo. Se puso de pie lentamente, sintiéndose como un hombre, viejo y frágil. Caminó hacia la enorme ventana panorámica, pero ya no veía un reino a sus pies. Veía una ciudad llena de millones de Marianas y Valerias, personas con un valor incalculable que él había pasado toda su vida despreciando e ignorando. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, continuó, hablando más para sí mismo que para ellas. Que me tomó estar a punto de perder 100 millones de dólares y ser traicionado por mi hombre de confianza para darme cuenta de que una niña de 10 años tiene más integridad y visión que yo. Toda mi vida he presumido de mi instinto, de mi genio para los negocios, pero resulta que ni siquiera pude ver al traidor que comía en mi propia mesa. Y tú, una niña, lo detectaste en una llamada de 5 minutos. La magnitud de su ceguera era abrumadora. No solo había sido un monstruo, había sido un tonto. Tal vez no se trata de quién es más inteligente, dijo Valeria pensativamente, como si resolviera un problema de matemáticas. Tal vez se trata de quién presta más atención. La simplicidad de la observación golpeó a Julián con la fuerza de una revelación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, girándose para mirarla. Bueno, cuando mi mamá limpia, ella presta atención a los detalles pequeños. Dice que la suciedad se esconde en los lugares que nadie mira. Cuando hago mi tarea, ella me enseñó a revisar todo 2 veces, a buscar el error que se esconde a simple vista. Usted estaba pensando en lo grande que es su negocio. Yo solo escuché una frase que no encajaba. Julián miró a Mariana, que se había sonrojado ligeramente ante la mención de sus enseñanzas. ¿Usted le enseñó eso?, preguntó con un asombro genuino. Mariana asintió tímidamente. Le enseño que el trabajo honesto, hecho con cuidado, siempre tiene valor, no importa lo pequeño que parezca. Y le enseño que escuchar es más importante que hablar. Cada palabra era una lección que Julián, con todos sus millones y su poder, nunca había aprendido. Se dio cuenta de que Mariana, la mujer invisible a la que había tratado como parte del mobiliario, poseía una sabiduría que él necesitaba desesperadamente. Mariana, dijo Julián, su voz ahora firme con una nueva resolución. Esto no puede quedar así. No puedo simplemente agradecerles. He causado un daño y he recibido una ayuda que no merezco. Necesito hacer algo, pero ya no confío en mi propio juicio. Así que le pregunto a usted, si estuviera en mi posición, con mi dinero y mi poder, ¿qué haría ahora? La pregunta era un acto de rendición total, una abdicación de su trono de arrogancia. Por primera vez estaba pidiendo ayuda, no exigiéndola. Mariana consideró la pregunta cuidadosamente, consciente de que su respuesta podría cambiar el curso de sus vidas. Miró a su hija, que la observaba con confianza, y luego miró a Julián, el hombre que se había desmoronado y ahora intentaba recoger los pedazos. Creo, dijo lentamente,
que lo primero que haría sería encontrar al señor Ricardo, porque la traición es como una enfermedad. Si no la elimina de raíz, infectará todo lo demás. La respuesta fue práctica, directa y llena de una sabiduría implacable. No habló de caridad ni de venganza, sino de justicia y salud organizacional. Julián asintió, impresionado por su lógica. Tiene razón, eso es lo primero. Pero después de eso, después de limpiar la herida, ¿cómo empiezo a sanar? Mariana respiró hondo. Usaría sus recursos para asegurarse de que ninguna otra persona en su empresa vuelva a sentirse tan pequeña e invisible como me sentí yo hoy. Se aseguraría de que cada empleado, desde el director hasta la persona que limpia los baños, sea tratado con la dignidad que merece. Porque una empresa que no respeta a su propia gente no puede construir nada que realmente valga la pena. La respuesta fue tan simple, tan fundamentalmente correcta, que a Julián le dolió. Se dio cuenta de que había estado construyendo rascacielos sobre cimientos podridos. Había creado una cultura de miedo y desprecio, y esa misma cultura había engendrado la traición que casi lo destruye. La lealtad no se podía comprar, tenía que ganarse a través del respeto. Una lección que estaba aprendiendo de la mujer que limpiaba sus pisos. Y cree que es demasiado tarde para que alguien como yo aprenda a hacer eso, preguntó, su voz apenas audible, llena de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Valeria, que había estado escuchando atentamente, dio un paso adelante. Miró a Julián, que ahora parecía más pequeño a pesar de su altura, y le ofreció una pequeña sonrisa. Mi mamá siempre dice que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. Solo tiene que dar el primer paso. Y en ese momento, en esa oficina que había sido un teatro de crueldad, Julián Armendáriz, el tiburón de Polanco, sintió que la primera grieta de luz real penetraba en la oscuridad que había habitado durante 54 años. No sabía qué camino tomar, pero por primera vez sabía en qué dirección quería caminar. La decisión que Julián tomó en ese momento no fue una epifanía explosiva, sino el lento y doloroso giro de un transatlántico en medio de una tormenta. Se dio cuenta de que pedir disculpas era solo el comienzo. Las palabras sin acciones eran un insulto más. Miró a Mariana, no como una empleada, sino como la única persona en ese edificio en la que ahora podía confiar. Mariana, dijo con una seriedad que nunca antes había usado, necesito su ayuda, no como empleada de Mintus Limpieza. Necesito que me ayude a arreglar esto, a arreglar mi empresa, a arreglarme a mí. La oferta era tan abstracta y desesperada que Mariana no supo cómo responder. Señor, yo no sé nada de negocios, dijo ella, retrocediendo instintivamente hacia la seguridad de su carrito de limpieza. Yo solo sé de limpiar. Julián negó con la cabeza, una urgencia desesperada en sus ojos. Exacto, usted sabe de limpiar. Sabe cómo encontrar la suciedad en los rincones más oscuros. Yo he permitido que la suciedad moral se acumule en mi empresa durante años. La he fomentado y ha engendrado una traición que casi me cuesta todo. Necesito a alguien con su integridad, con su atención al detalle, para que sea mis ojos y mis oídos. Quiero que sea mi asesora personal de integridad corporativa. El título sonaba grandilocuente, inventado en el momento, pero la intención detrás de él era genuina. Le estaba ofreciendo un puesto basado no en su currículum, sino en su carácter. Mariana lo miró, tratando de procesar la oferta, pasar de limpiar baños a ser asesora del presidente. Era un salto que desafiaba toda lógica. ¿Está hablando en serio? ¿Qué haría yo? Julián se acercó a su escritorio y tomó una hoja de papel con el membrete de la empresa. Su primera tarea, dijo extendiéndole el papel y un bolígrafo de oro, será ser testigo. Voy a llamar a seguridad y voy a despedir a Ricardo Morales y quiero que usted y Valeria estén aquí cuando lo haga. Quiero que vean que el primer paso es real. La llamada fue breve y escalofriante.
La voz de Julián era tranquila, pero con un filo de acero que helaba la sangre. Envíen a 2 guardias al piso 45. Escorten a Ricardo Morales a mi oficina inmediatamente. No dejen que toque su computadora ni su teléfono. Está despedido por traición y fraude industrial. Colgó y miró a Mariana. El cambio empieza ahora. 10 minutos después, Ricardo Morales entró en la oficina, flanqueado por 2 guardias de seguridad. Su sonrisa de confianza se desvaneció al ver a Julián de pie, con Mariana y Valeria a su lado, como un tribunal inesperado. La escena era surrealista. «Julián, ¿qué significa esto?», preguntó Ricardo, intentando mantener la compostura. Julián no respondió. Simplemente reprodujo una grabación de la llamada que Kenji Tanaka le había enviado, una grabación que el empresario japonés siempre hacía por seguridad. La voz de Ricardo, disfrazada pero reconocible, instruyendo el cambio de cuenta bancaria y usando la frase clave «El águila, vuela a medianoche», llenó el silencio de la oficina. El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró a Mariana y a Valeria con odio y confusión, sin entender cómo la limpiadora y su hija podían estar involucradas en su caída. «Fuera de mi vista», dijo Julián con una calma mortal. «Mis abogados se pondrán en contacto con las autoridades. No solo está despedido, Ricardo, va a ir a la cárcel por esto». Mientras los guardias se llevaban a un Ricardo pálido y derrotado, Julián se sintió extrañamente vacío. La venganza no le trajo la satisfacción que esperaba, solo le confirmó la podredumbre que él mismo había cultivado. Se giró hacia Mariana. «Esto es solo el principio. Ahora tenemos que limpiar el resto de la empresa. Y necesito que usted me guíe. Le ofrezco un salario 5 veces superior al que gana ahora en todos sus trabajos combinados, un contrato, beneficios completos. Pero más que eso, le ofrezco la oportunidad de ayudarme a construir algo decente sobre las ruinas de lo que he creado». Mariana miró a Valeria. Su hija la observaba con ojos brillantes de orgullo. Durante años, Mariana había trabajado en las sombras, sintiéndose invisible. Ahora le estaban ofreciendo un lugar en la mesa más alta, no por caridad, sino por su valor inherente. «Acepto», dijo Mariana, su voz firme por primera vez, «pero con una condición». Julián la miró, sorprendido. «¿Cuál?». «Mi hija. Ella fue quien realmente lo salvó. Quiero que cree un fondo educativo, una beca con el nombre de Valeria Ríos, para que otros niños de barrios como el nuestro, niños con talento pero sin recursos, tengan la oportunidad de estudiar y no tengan que pasar sus tardes en los pasillos de las oficinas que sus madres limpian». La petición golpeó a Julián con más fuerza que la traición de Ricardo. No pidió dinero para ella misma, pidió oportunidades para otros. La nobleza de su petición era tan pura que Julián sintió una profunda punzada de vergüenza por su propia vida de egoísmo. «No solo crearé esa beca», dijo, su voz cargada de emoción. «Será el programa social más grande que esta empresa haya visto jamás. Un fondo de $50 millones para empezar. Y quiero que Valeria forme parte del comité de selección. Su juicio es claramente mejor que el mío». Se giró hacia la niña. «Valeria, ¿te gustaría ayudar a otros niños como tú a cumplir sus sueños?». Valeria asintió con una sonrisa que iluminó toda la oficina. «Sí, señor, me gustaría mucho». En ese momento, Julián no estaba haciendo un acto de caridad. Estaba haciendo la primera inversión verdaderamente inteligente de su vida. Estaba invirtiendo en la humanidad, en la integridad, en el futuro. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias de las Islas Caimán, sino en la capacidad de reconocer y cultivar el valor en los lugares más inesperados. El camino por delante sería largo y difícil. Tendría que enfrentarse a una junta directiva escéptica, a una cultura empresarial tóxica y, lo más difícil de todo, a sus propios demonios. Pero por primera vez no se sentía solo en la cima de su torre.
Tenía a su lado a su asesora improbable y a una niña que le había enseñado que la verdadera visión no consiste en mirar hacia abajo desde las alturas, sino en ver el potencial que yace oculto a simple vista. 3 meses después, la oficina de Julián Armendáriz era irreconocible. El gigantesco y amenazante escritorio de granito había sido reemplazado por una gran mesa redonda de madera clara, un símbolo deliberado de colaboración en lugar de dominación. Las paredes de mármol negro ahora estaban adornadas con fotografías de los primeros beneficiarios de la beca Valeria Ríos y con diagramas de flujo que describían la nueva iniciativa de la empresa, el Proyecto Dignidad. El halcón de bronce había desaparecido, reemplazado por una pequeña planta que Mariana había traído de su casa, un toque de vida en un espacio que antes había sido estéril. La transformación de Julián era igualmente notable. Había perdido la expresión perpetuamente tensa y depredadora. Ahora, en sus ojos, había una curiosidad y una fatiga que no provenían del estrés, sino del trabajo arduo y significativo. Pasaba sus días no en reuniones hostiles, sino en largas sesiones con Mariana, quien se había convertido en su sombra y su conciencia. Ella no le hablaba de finanzas, sino de personas. Le contaba las historias de los empleados de bajo nivel, sus luchas, sus esperanzas, humanizando los nombres en 1960, la nómina que él antes había ignorado por completo. Mariana, por su parte, florecía en su nuevo rol. Vestida con trajes sencillos pero profesionales, que Julián había insistido en comprarle, se movía por los pasillos de Armendáriz Inc., con una calma y una autoridad que no provenían de su título, sino de su propósito. Su trabajo consistía en auditar la salud moral de la empresa. Entrevistaba a empleados de todos los niveles, desde conserjes hasta vicepresidentes, buscando focos de abuso, de injusticia, de esa cultura tóxica que Julián había fomentado. Sus informes eran brutales en su honestidad, exponiendo años de negligencia y crueldad sistemática. Valeria se había convertido en la presidenta honoraria del comité de la beca. Después de la escuela, 2 veces por semana, un coche de la empresa la recogía y la llevaba a la oficina, donde, en una pequeña sala de juntas, revisaba las solicitudes con una seriedad y una empatía que asombraban a los otros miembros del comité, todos ellos ejecutivos de alto nivel. Valeria tenía un talento innato para ver más allá de las calificaciones, para identificar la chispa de potencial en las historias de los niños. Este chico, decía señalando un ensayo, no tiene las mejores notas, pero ayuda a su padre en el taller después de la escuela y aprendió a programar por su cuenta. Tiene hambre de aprender. Debemos darle una oportunidad. El Proyecto Dignidad fue la iniciativa más revolucionaria. A sugerencia de Mariana, Julián instituyó un salario mínimo dentro de la empresa que era 3 veces el salario mínimo legal. Implementó programas de capacitación para que el personal de limpieza y mantenimiento pudiera ascender a puestos administrativos. Creó guarderías en las principales obras de construcción para que las madres y padres solteros tuvieran un lugar seguro para sus hijos. La junta directiva protestó, prediciendo la ruina financiera. Pero Julián, por primera vez, se mantuvo firme no por ego, sino por convicción. Los resultados iniciales fueron sorprendentes. La rotación de personal, que había sido altísima en los niveles bajos, se redujo en un 90%. La productividad en las obras aumentó en un 35%. Los accidentes laborales disminuyeron drásticamente. Resultó que los empleados, que se sentían valorados y respetados, trabajaban mejor, con más cuidado y más lealtad. La empresa, en lugar de debilitarse, se estaba fortaleciendo desde su base. Los competidores se burlaban de las políticas blandas de Armendáriz,
Pero Julián sabía que estaba construyendo algo que ellos, con toda su crueldad eficiente, nunca podrían igualar. Una empresa con alma. La verdadera prueba llegó 6 meses después del incidente. La investigación interna, supervisada discretamente por Mariana, había descubierto una red de corrupción que iba más allá de Ricardo. Varios ejecutivos estaban inflando costos, aceptando sobornos de proveedores y filtrando información a la competencia. Era una cultura de egoísmo que reflejaba perfectamente la del hombre que había estado en la cima. El viejo Julián habría desatado una purga sangrienta, con despidos masivos y litigios vengativos. El nuevo Julián, aconsejado por Mariana, eligió un camino diferente. Convocó a una reunión general de toda la empresa, desde los directores hasta el personal de limpieza. Por primera vez, se dirigió a ellos no como un emperador, sino como un líder falible. Confesó su propio estilo de liderazgo tóxico y cómo había creado el entorno para que la corrupción floreciera. Anunció los despidos de los ejecutivos involucrados, pero luego hizo algo impensable. Ofreció una amnistía a cualquier otro empleado que se presentara en las siguientes 48 horas para confesar prácticas deshonestas, prometiendo no despidos, sino reentrenamiento y una segunda oportunidad. Fue una apuesta enorme. Podría haber sido visto como una debilidad, pero sucedió lo contrario. Más de 30 empleados, desde gerentes de nivel medio hasta personal administrativo, se presentaron, confesaron desde pequeños robos de suministros de oficina hasta la manipulación de informes de gastos. Julián cumplió su palabra, nadie fue despedido. En cambio, fueron inscritos en talleres de ética y se crearon nuevos sistemas de supervisión más transparentes. El mensaje fue claro. La empresa estaba cambiando y estaba dispuesta a invertir en la redención de su gente, no solo en su castigo. Un año después de la llamada que cambió todo, Armendáriz Inc. era una empresa diferente. Sus márgenes de beneficio habían disminuido ligeramente, pero su reputación se había disparado. Se estaban convirtiendo en el empleador más deseado de México. Los mejores talentos, jóvenes idealistas que antes habrían rehuido trabajar para el Tiburón de Polanco, ahora hacían fila para unirse a una empresa que hablaba de dignidad y propósito. Julián descubrió una nueva forma de satisfacción, una que no provenía de aplastar a un competidor, sino de recibir una carta de un trabajador agradeciéndole por la beca que cambiaría la vida de su hijo. Una tarde, Julián estaba en su oficina revisando los planos de un nuevo proyecto, un complejo de viviendas de interés social. Un proyecto que un año antes habría considerado una pérdida de tiempo y dinero. Mariana entró en la oficina con una sonrisa. El señor Tanaka está en la línea 2. Quiere hablar con usted. Julián tomó la llamada. Kenji, amigo mío, ¿cómo estás? La voz de Tanaka sonó cálida al otro lado del mundo. Estoy muy bien, Julián. De hecho, estoy impresionado. He estado leyendo sobre los cambios en tu empresa. Lo que estás haciendo es revolucionario. Tanto que mi junta directiva y yo hemos tomado una decisión. Queremos invertir $200 millones adicionales en una empresa conjunta contigo. No solo para construir edificios, sino para construir comunidades bajo tu nuevo modelo. Julián se quedó sin palabras. La inversión era la más grande que había recibido nunca, y no se basaba en su reputación de tiburón, sino en su nueva reputación de constructor de comunidades. La ironía era deliciosa. Al abandonar su crueldad, se había vuelto más exitoso y respetado que nunca. Colgó el teléfono y miró a Mariana, que lo había escuchado todo. «Tú hiciste esto», le dijo Julián con una gratitud que le brotaba del alma. «Tú y Valeria me mostraron el camino». Mariana sonrió. «No, señor. Nosotros solo le recordamos algo que usted ya sabía, pero que había olvidado, que construir puentes es
Siempre más rentable a largo plazo que construir muros. Esa misma tarde, Valeria llegó a la oficina para su reunión del comité de becas. Llevaba en la mano su boleta de calificaciones. Todas eran 10. Se la mostró a Julián con orgullo. Él la miró y luego le preguntó: Valeria, con todo lo que has visto y aprendido este año, ¿qué es lo más importante que crees que nuestra empresa debería hacer ahora? La niña lo pensó seriamente por un momento, su rostro concentrado. Creo, dijo, finalmente, que deberíamos enseñar a otras empresas a hacer lo mismo. Porque si solo nosotros somos buenos, el mundo no cambia mucho. Pero si ayudamos a otros a ser buenos, entonces empezamos a cambiar el mundo de verdad. La sabiduría de esa niña de 11 años golpeó a Julián una vez más. No se trataba solo de su propia redención, se trataba de exportar la decencia. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La llamada telefónica accidental no solo había salvado su fortuna y su alma. El Dios había dado una nueva misión, una mucho más grande y aterradora que cualquier adquisición hostil. Intentar hacer del mundo un lugar un poco más digno, un edificio a la vez. 2 años después del fatídico día, la Torre Mayor ya no era solo un símbolo de poder financiero en la Ciudad de México. Se había convertido en el epicentro de un movimiento. La Fundación Valeria Ríos, que había comenzado como una promesa emocionada, ahora administraba un fondo de más de $300 millones, financiado no solo por Armendáriz Inc., sino por una coalición de empresas que se habían unido al Pacto por la Dignidad, una iniciativa liderada por Julián para transformar las prácticas empresariales en todo el país. La oficina del piso 55 era ahora un hervidero de actividad, con líderes comunitarios, educadores y otros empresarios reuniéndose constantemente en la gran mesa redonda. Julián Armendáriz, a sus 56 años, parecía un hombre completamente diferente. Las líneas de crueldad en su rostro habían sido suavizadas por la sonrisa fácil y el peso de una responsabilidad que ahora llevaba con gusto. Había ganado algo de peso, no por la vida sedentaria, sino por las constantes comidas de trabajo en fondas y cocinas comunitarias, insistiendo en conocer de primera mano los lugares y las personas a las que sus programas estaban ayudando. Había cambiado sus trajes de diseñador por ropa más cómoda y práctica, más adecuada para visitar obras de construcción o centros educativos en barrios populares. El tiburón de Polanco había muerto, y en su lugar había nacido un constructor de futuros. Mariana Ríos era ahora la directora ejecutiva de la fundación. Era una de las figuras más respetadas en el ámbito de la filantropía y el desarrollo social en América Latina. Viajaba por todo el continente, asesorando a gobiernos y corporaciones sobre cómo implementar programas de impacto social que fueran sostenibles y, sobre todo, humanos. A pesar de su éxito y de su nuevo estatus, nunca perdió la humildad que la había caracterizado siempre. Seguía viviendo en el mismo barrio, aunque en un apartamento más grande, y su mayor orgullo era ver a su hija crecer y convertirse en una joven extraordinaria. Valeria, ahora una adolescente de 13 años, era una inspiración para miles de jóvenes en todo México. Aunque seguía siendo una estudiante dedicada, también era la voz principal en el Comité Juvenil de la Fundación, un organismo que ella misma había diseñado para garantizar que las perspectivas de los jóvenes fueran escuchadas. Había desarrollado una asombrosa habilidad para la oratoria, hablando con una pasión y una claridad que cautivaban a audiencias de todas las edades. Su mensaje era simple: la edad no es una barrera para hacer el bien, y cada pequeña acción de decencia tiene el poder de crear un cambio masivo. Un día, una solicitud de reunión llegó a la oficina de Julián. Era del nuevo gobierno, un partido que había llegado al poder con una fuerte plataforma de justicia social
El presidente de la República quería reunirse con él, con Mariana y con Valeria. La reunión se celebró en el Palacio Nacional, en el corazón histórico de la ciudad. Sentados en una sala adornada con murales que contaban la historia de México, los tres escucharon la propuesta del presidente. Estaba tan impresionado con el éxito y la escalabilidad del Pacto por la Dignidad que quería convertirlo en una política nacional. Lo que ustedes han creado, dijo el presidente, es un modelo que demuestra que el capitalismo no tiene por qué ser depredador. Han demostrado que invertir en la gente no es un gasto, es la mejor inversión que una empresa o un país puede hacer. Quiero crear una nueva Secretaría de Estado, la Secretaría de Responsabilidad Social Empresarial, y quiero que usted, Julián, sea el primer secretario. Y quiero que usted, Mariana, sea la subsecretaria encargada de implementar estos programas a nivel nacional. La oferta era monumental. Una oportunidad para llevar su misión a una escala que nunca habían imaginado. Julián y Mariana se miraron abrumados, pero fue Valeria quien habló primero. «Señor presidente», dijo con un respeto sereno, «es un gran honor, pero el éxito de nuestro modelo no se basa en el gobierno. Se basa en que las personas y las empresas elijan hacer lo correcto porque entienden que es lo mejor para todos. Si se convierte en una ley, se convertirá en una obligación, no en una convicción. Y la gente siempre encontrará la manera de eludir las obligaciones». La lógica de la adolescente, una vez más, era impecable y desarmante. «Tal vez», continuó Valeria, «en lugar de un puesto en el gobierno, podríamos trabajar juntos de otra manera. Creen una alianza público-privada. El gobierno puede ofrecer incentivos fiscales y eliminar la burocracia para las empresas que se unan voluntariamente al pacto y cumplan con sus estándares. De esa manera, el cambio seguirá siendo impulsado por la convicción, pero acelerado por el apoyo del gobierno. Se recompensa el buen comportamiento en lugar de solo castigar el malo». El presidente se quedó en silencio por un momento, mirando a la joven con asombro. Luego sonrió. «A veces, la visión más clara proviene de los ojos más jóvenes. Es una idea brillante. Hagámoslo así». Al salir del Palacio Nacional, mientras caminaban por el Zócalo lleno de gente, Julián se detuvo y miró a Mariana y a Valeria. «Hace 2 años, en este mismo momento, yo estaba planeando cómo humillarlos. Estaba convencido de que yo era el centro del universo y ustedes eran motas de polvo insignificantes». Sus ojos se llenaron de emoción. «Y ahora, acabamos de salir de una reunión donde le hemos dicho al hombre más poderoso del país cómo dirigirlo mejor. Y todo porque una niña tuvo el coraje de defender a su madre». Mariana le tomó la mano, un gesto de amistad y solidaridad que habría sido impensable 2 años atrás. «Todos hemos cambiado, Julián. Usted nos dio una oportunidad y nosotros le recordamos». «¿O quién podía ser?». Julián negó con la cabeza. «No, yo no les di nada. Ustedes me lo dieron todo. Me dieron un propósito. Me devolvieron mi humanidad. ¿Cómo podré pagarles eso?». Valeria se rió suavemente. «Ya lo está haciendo», dijo mirando a su alrededor, a la vibrante vida de la ciudad. «Cada vez que una empresa se une al pacto, cada vez que un niño recibe una beca, cada vez que un trabajador es tratado con dignidad, nos está pagando. Y el interés es el bien que se multiplica por todo el país». La alianza público-privada fue un éxito rotundo. En los siguientes 5 años, más del 60% de las grandes corporaciones de México se habían unido al Pacto por la Dignidad. El modelo comenzó a ser estudiado y replicado en otros países de América Latina y del mundo. Armendáriz Inc., ahora dirigida por un nuevo CEO, elegido por su compromiso con los valores de la empresa, era consistentemente calificada como una de las mejores empresas para trabajar en el mundo, y seguía siendo inmensamente rentable.
Julián Armendáriz dedicó el resto de su vida a la fundación y a la expansión del pacto. Nunca buscó el reconocimiento público, prefiriendo trabajar tras bambalinas, usando su considerable influencia y su fortuna para convencer a otros líderes empresariales de que el camino de la decencia era también el camino de la prosperidad. Encontró una paz y una felicidad que el dinero nunca le había podido comprar. Una satisfacción que provenía no de lo que acumulaba, sino de lo que daba. Mariana continuó al frente de la fundación, convirtiéndola en una potencia global de innovación social. Se aseguró de que la organización nunca perdiera de vista su misión original: escuchar y empoderar a las comunidades desde la base, en lugar de imponer soluciones desde arriba. Se convirtió en una mentora para una nueva generación de líderes sociales, enseñándoles siempre la lección que había encarnado toda su vida. La verdadera fuerza reside en la integridad y la empatía. Y Valeria, después de 1900, terminar sus estudios en una de las mejores universidades del mundo, gracias a la beca que llevaba su nombre, regresó a México, no para dirigir la empresa de Julián o la fundación de su madre, sino para iniciar su propia empresa social, una incubadora de tecnología diseñada para resolver los problemas más urgentes del mundo, desde el cambio climático hasta el acceso a la educación, utilizando la inteligencia artificial y la colaboración comunitaria. Se convirtió en una de las innovadoras más brillantes de su generación, demostrando que el capitalismo y el corazón no solo podían coexistir, sino que eran más poderosos juntos. Una tarde, muchos años después, un anciano Julián estaba sentado en un banco en un parque que su fundación había construido en el mismo terreno donde una vez planeó un rascacielos de lujo. A su lado estaban Mariana, su amiga más querida, y Valeria, que había venido a visitarlos con sus propios hijos. Vieron a los niños del barrio jugar en los columpios, sus risas llenando el aire. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de colores cálidos. ¿Saben?, dijo Julián con voz tranquila. A veces todavía pienso en ese día en mi oficina. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo el dinero, sino la oportunidad de vivir una vida que realmente importara. Miró a Valeria. Y todo cambió por una sola llamada telefónica, contestada por una niña que se negó a dejar que pisotearan la dignidad de su madre. Valeria sonrió, sus ojos todavía con ese brillo inteligente y sabio. Y todo cambió porque un hombre que se creía un rey tuvo el coraje de arrodillarse y admitir que estaba equivocado. Esa fue la verdadera decisión que lo cambió todo, Julián. La decisión de escuchar. Se quedaron en silencio, los tres juntos, observando a la siguiente generación jugar bajo el cielo mexicano. La historia del tiburón de Polanco se había convertido en una leyenda en los círculos empresariales, un cuento con moraleja sobre los peligros de la arrogancia y el poder redentor de la humildad. Pero para ellos no era una leyenda, era su vida, era la prueba de que incluso el corazón más duro puede ablandarse, que el alma más perdida puede encontrar su camino a casa y que a veces el acto de heroísmo más grande y transformador del mundo no es una hazaña épica, sino simplemente una voz pequeña pero firme que se atreve a decir en medio de la oscuridad y la intimidación: mi mamá no es inútil. Y esa verdad, tan simple y tan profunda, había sido suficiente para reconstruir un hombre, transformar un imperio y enviar ondas de cambio mucho más allá de las paredes de cristal de una oficina en el piso 55, demostrando que la dignidad, una vez defendida, es la fuerza más poderosa e imparable del universo.